Vamos a tratar en el día de hoy el origen geológico de la Tierra. La geología es la ciencia que se ocupa de estudiar los procesos internos de la Tierra. Nos da la posibilidad de saber cómo está constituido nuestro planeta, cómo se originó y la evolución que ha ido presentando. A ese proceso permanente de construcción y destrucción del relieve terrestre a lo largo de millones de años es a lo que se denomina ciclo geológico. Estructura externa o capas de la Tierra. Las capas de la Tierra son la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera o geósfera. La atmósfera. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra, donde ocurren los fenómenos meteorológicos y se filtran los rayos solares. La siguiente es la hidrosfera. La hidrosfera es la capa líquida de la Tierra que se encuentra concentrada en los océanos, mares, lagos, ríos y cuerpos de agua subterráneas. Luego está la geósfera o litosfera, que es la capa sólida del planeta. En su parte superficial, que está la corteza terrestre, que abarca los continentes, islas y fondos oceánicos. También esta está fragmentada en placas tectónicas. Tiene aproximadamente 15 principales y unas 42 inferiores. La estructura interna de la Tierra. Vamos a analizar dos modelos para ver la estructura interna de la Tierra. El modelo geoquímico o estático es el modelo que concibe el interior de la Tierra como una gigantesca estructura rocosa dividido en capas concéntricas que son la corteza, el manto y el núcleo, separadas por discontinuidades que son zonas de separación entre capas que presentan distintas composiciones químicas y minerales. La corteza es la capa más externa que se extiende hasta la discontinuidad de Morovitz, a unos 35 kilómetros. Está formada por silicatos de aluminio, calcio, sodio y potasio. La corteza continental, que alcanza unos 70 kilómetros de profundidad en los continentes, formada por roca sedimentaria, metamórfica y magmática. Las que más abundan son el granito y andesita. Luego está la corteza oceánica, oscila entre 6 y 12 kilómetros de espesor, constituida por roca más densa como el balsito. Está el manto, que es la zona que está entre la discontinuidad de Morovitz y Gutenberg, en el que abundan los alivinios. Su presión y temperatura aumentan tanto que los átomos de los minerales se reorganizan, formando zonas de transición en la que aparecen dos continuidades. Está el núcleo, que se extiende desde la discontinuidad de Gutenberg hasta el centro de la Tierra. El núcleo, extenso líquido, está formado por hierro, níquel, azufre, silicio y separado por la discontinuidad de Weichert. Luego está el modelo dinámico. El modelo dinámico, que ha sido clasificado según sus características geológicas, está compuesto por la litosfera, que es la capa externa. Está formada por la corteza y una parte externa del manto. La litosfera se encuentra sobre una capa fluida. Su espesor varía de los 75 a los 100 kilómetros. Se encuentra fragmentada en placas
llamadas tectónicas o litosférica. Luego está el astenosfera, que es la capa formada por el manto. Debido a las elevadas temperaturas, está en constante movimiento, produciendo el desplazamiento de las placas que se encuentran sobre ella. En estas placas encontramos el magma, material que es expulsado en las erupciones volcánicas. Luego está la mesósfera, que está formada por el resto del manto, es decir, la porción del manto que se encuentra entre la astenosfera y el núcleo. Esta capa se distingue por no presentar el comportamiento viscoso que tiene la astenosfera, ya que aquí el manto vuelve a comportarse de manera rígida. Alcanza hasta los 2.900 kilómetros de profundidad. El núcleo corresponde al núcleo interno y externo. A esta capa también se le llama endosfera. El núcleo interno se encuentra en estado sólido y el externo en estado líquido. Es la fuente de calor interna del planeta, con una profundidad de 2.900, donde termina la mesósfera hasta los 5.120 kilómetros. Teoría de la deriva continental. El fenómeno por el cual las placas que sustentan los continentes se desplazan a lo largo de millones de años de la historia geológica de la Tierra. A este movimiento se debe a que continuamente sale nuevo material del manto por debajo de la corteza oceánica. Así se crea una fuerza que empuja las zonas ocupadas por los continentes o las placas continentales. En 1620 el filósofo inglés Francis Bacon fijó en la similitud que presentan las formas de las costas occidentales de África y orientales de Sudamérica hubiesen Estados Unidos anteriormente. La propuesta de que los continentes podrían moverse ha sido por primera vez en el 1858 por Antonio Schneider, un estadounidense que vivía en París. En 1915, el meteorólogo alemán Alfred Wegener publicó en el libro El origen de los continentes y océanos, donde desarrolla su teoría, la teoría de la deriva continental. Según esta teoría, los continentes de la Tierra habían estado unidos en algún momento en un único supercontinente al que se llamó Pangea. Esta es la primera fotografía de nuestro planeta tomada desde la Luna durante la misión del Apolo 8 en la Navidad de 1968. Se la conoce como la Tierra desde el espacio. La siguiente fotografía fue tomada el 11 de diciembre de 1972 durante la misión del Apolo 17. Es la foto más publicada en toda la historia. Es la única foto de la Tierra en la que el Sol se encuentra detrás de la nave espacial. Es por eso que toda la Tierra está iluminada y no parcialmente oscura. Esta es una imagen satelital más reciente de toda la superficie de la Tierra representada en el plano. En la década del 60, el meteorólogo alemán Alfred Wegener se preguntó si los continentes alguna vez estuvieron unidos, porque notaba a través de su observación que la costa este de América del Sur y la costa oeste de África alguna vez estuvieron juntas. Observemos las siguientes imágenes.
sí estuvieron unidas. Luego se separaron y se movieron, alejándose entre sí. Hace 600 millones de años, todas las masas de tierra emergida formaban una sola masa, un supercontinente llamado Pangea, rodeado por un gran espejo de agua, un superocéano conocido como Pantalasa. Hace 300 millones de años, el supercontinente comenzó a fragmentarse en dos grandes continentes, la Eurasia al norte y Gondwana al sur, separados por el primer mar, llamado por los científicos Mar de Tetis. Hace 135 millones de años, algunas fragmentaciones de aquel supercontinente comenzaban a tener forma de algunas masas continentales que hoy conocemos, como América del Norte, Eurasia, América del Sur y África. Por varios millones de años, las masas de tierra emergida continuaron separándose hasta conformar el estado actual de los continentes, aproximadamente hace 30 millones de años. Las placas tectónicas. En el 1960 se dio a conocer la teoría de las placas tectónicas para explicar la formación del relieve de la Tierra. Según la teoría de la placa tectónica, la parte más externa de la Tierra o litosfera está formada por diversas placas rígidas. Estas flotan sobre una capa caliente de materiales flexibles, tipo plástico o pasta, denominada atenosfera. Su calor procede del núcleo terrestre. Las placas se hallan en continuo movimiento, alejándose o chocando sobre ellas. Eso explica que los bordes de la placa sean la zona de la Tierra que mayores cambios sufren, debido a fenómenos geológicos como los terremotos o las erupciones volcánicas. El concepto de la teoría afirma que las placas, que están separadas por cadenas montañosas o fosas, se mueven muy lentamente. Por el centro de esta cadena montañosa ascienden de forma continua material fundido del manto, mientras que por las fosas descienden rocas de la corteza oceánica hacia el manto. Dicho movimiento continuo, conocido como conversión, hace que el material fundido fluya hacia la superficie, emerge por los bordes de las placas y por la litosfera sólida, dando lugar a nueva corteza y modificando el relieve de la Tierra. Formación del relieve. Borde constructivo. Cuando el movimiento entre las placas es divergente, se alejan, creando nueva litosfera oceánica. Un ejemplo es la imagen que podemos observar, donde las dorsal oceánica se separan, se eleva el magma, permitido por el rompimiento de la litosfera. El borde destructivo es cuando el movimiento entre la placa es convergente, es decir, que la corteza oceánica se sumerge bajo la corteza continental, destruyéndose la primera. Así se forman los Andes, que es la cordillera más larga que tiene América o Suramérica. Los rifts son fosas
tectónicas alargadas, en la que la corteza terrestre está sufriendo divergencia y distensiones, producto de la separación de la placa tectónica. El más notable es el Gran Valle de Rift, en África. Borde de colisión. Es cuando se produce colisión entre dos placas continentales y una se sumerge debajo de la otra. Así se elevaron los montes Himalaya cuando la India chocó con Asia. Luego tenemos la formación de los arcos de islas. Estos se forman cuando la corteza oceánica se sumerge bajo la corteza oceánica. El magma se eleva formando un conjunto de islas. Este es el caso de los archipiélagos. Los volcanes. Los volcanes son grietas de la corteza terrestre, las que expulsan material del interior de la Tierra a elevada temperatura. Estas grietas se forman por el choque de dos placas tectónicas o por la acción de la fuerza interna de la Tierra. La mayoría de las erupciones volcánicas se producen en el fondo de los océanos. Los volcanes durmientes permanecen en reposo durante mucho tiempo. En cambio, los volcanes activos están en constante actividad y entran en erupción con relativa frecuencia. Una erupción volcánica se produce de la siguiente manera: un aumento en la presión que ejerce el manto sobre la corteza terrestre, que provoca que los materiales muy calientes del interior de la Tierra, el magma, ascienda por una chimenea. El magma sale a la superficie terrestre a través de una abertura o cráter. Los materiales expulsados pueden ser sólidos, como la ceniza, líquido, como la lava. Las erupciones volcánicas modifican el relieve. En ocasiones los materiales expulsados se acumulan en el exterior, enfriándose, y pueden formar elevaciones montañosas, conocidas como conos volcánicos. Otras veces, los volcanes pueden originar islas, como es el caso de Japón y de las Islas Canarias. Terremotos y tsunamis. Los terremotos son temblores bruscos de la corteza terrestre provocados por el choque de las placas, los movimientos de las fallas o las erupciones volcánicas. Estas sacudidas se propagan en todas direcciones a través de las ondas sísmicas, que son muy destructivas. El punto del interior de la Tierra en que se origina un terremoto se llama hipocentro. El punto de la superficie terrestre más cercano al hipocentro es el que se produce una mayor erupción, que es el epicentro. Los sismos suceden constantemente, pero la mayoría no son percibidos porque son muy leves. Los más intensos pueden modificar el relieve de la zona afectada. La magnitud de un terremoto se mide con los sismógrafos y se cuantifica utilizando
normalmente la escala de Richter. La zona de mayor actividad sísmica es el cinturón de fuego, una estrecha banda que coincide con los bordes del Océano Pacífico. Son también frecuentes en Indonesia, el Himalaya, Irán, Turquía y el mar Mediterráneo. Ahí podemos observar imágenes de lo que fue el terremoto de Haití. Los tsunamis. Un tsunami o maremoto es una serie de olas gigantes que se producen como consecuencia de un terremoto o una erupción volcánica en el fondo del mar. Las olas de un tsunami pueden recorrer miles de kilómetros antes de llegar a la tierra y viajar a velocidad de hasta 900 kilómetros por hora, una velocidad similar a la de un avión de pasajeros. Estas olas ganan altura al llegar a la costa porque se reduce la profundidad y la velocidad de desplazamiento. El tsunami más alto del que se tiene constancia alcanzó los 85 metros, casi la altura de la Estatua de la Libertad, y destrozó la costa de una isla japonesa el 24 de abril de 1971.